Piensa en esto por un momento. Cuando miras al cielo estrellado, ves un universo hecho de galaxias, estrellas, planetas, materia y energía en un baile eterno. Pero, ¿y si te dijera que, en el nivel más profundo, el universo no está hecho solo de átomos y luz, sino de información? En la mecánica cuántica, los físicos han comenzado a sospechar que la información no es solo un concepto abstracto, algo que escribimos en computadoras o libros. Es una entidad física, tan real como la gravedad o el tiempo. Cada partícula, cada evento, cada interacción en el cosmos lleva consigo un código, un conjunto de datos que describe su estado, su historia, su lugar en el gran tapiz de la realidad. ¿No es esto asombroso? La idea de que el universo podría ser, en esencia, un océano de información, un archivo viviente que guarda los secretos de todo lo que ha sido y será. Imagina un universo donde nada se pierde, donde cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que cruza tu mente, cada latido de tu corazón queda grabado para siempre en un archivo cósmico invisible. ¿Y si todo lo que haces, todo lo que eres, estuviera registrado en el tejido mismo del espacio-tiempo, como si el universo fuera un libro infinito que nunca olvida? Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a un viaje que desafía la esencia de la realidad. Aquí, en el Observador Cuántico, nos sumergimos en los misterios más profundos del cosmos. Y si sientes esa chispa de curiosidad que te impulsa a descifrar estos enigmas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscribirte es como abrir una página en este libro cósmico, un paso hacia desentrañar los secretos del universo. Hoy, nos enfrentamos a una pregunta tan fascinante como inquietante. ¿Es la información el ladrillo fundamental de la realidad? ¿Y podría existir una memoria cósmica que registra cada instante de la existencia? Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando tomas una decisión, cuando ríes, cuando lloras, estás dejando una marca en ese archivo cósmico. Es posible que cada momento de tu vida, por pequeño que parezca, quede registrado en el universo, como si fuera un escriba silencioso que nunca borra. Esta idea, que resuena con conceptos místicos como el registro akáshico, ha encontrado eco en la ciencia moderna, especialmente en la mecánica cuántica. Los físicos han descubierto que la información no se crea ni se destruye fácilmente. Obedece leyes tan fundamentales como las que gobiernan la materia y la energía. En los laboratorios del siglo XX, desde los experimentos de Bell hasta las teorías de Stephen Hawking, hemos comenzado a entender que la información es el hilo que conecta el mundo subatómico con el cosmos en expansión. Pero ¿qué significa esto para ti, para mí, para nuestra existencia? Ahora, imagina que este proceso no es solo local, no se limita a un laboratorio o a una partícula. Imagina que el universo entero es un sistema de información, un vasto archivo donde cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta el parpadeo de tus ojos, queda codificado. Esta idea, que los físicos llaman el principio holográfico, sugiere que toda la información del universo podría estar contenida en una superficie bidimensional, como si el cosmos fuera un proyector que despliega una realidad tridimensional a partir de un código plano. ¿Y si el universo, en su esencia, fuera una especie de memoria cósmica, un registro eterno que guarda cada instante? Esta pregunta nos lleva al borde de lo conocido, donde la ciencia se encuentra con la filosofía, y donde comenzamos a preguntarnos si nuestras vidas son más que momentos fugaces. Tal vez son capítulos en un libro que el universo nunca cierra. Retrocedamos un poco y exploremos el origen de esta idea. En el siglo XX, un ingeniero llamado Claude Shannon revolucionó nuestra comprensión de la información al definirla como una medida de incertidumbre. En términos simples, la información es lo que nos permite distinguir entre posibilidades, como saber si una partícula está aquí o allá, si está girando hacia arriba o hacia abajo. En la mecánica cuántica, esta noción se vuelve aún más fascinante. Cada partícula lleva consigo una función de onda, una ecuación que describe todas sus posibles estados. Cuando observas esa partícula, su función colapsa, y la información se concreta en una realidad específica. No te hace estremecer. El acto mismo de observar el universo parece ser un proceso de leer y escribir información, como si tú, al mirar el mundo, estuvieras participando en la creación de su historia. Antes de avanzar, dejemos una reflexión en el aire. Piensa en un momento importante de tu vida. Un amor encontrado, una pérdida sufrida, una decisión que cambió todo. Ahora imagina que ese momento no se desvanece, que está inscrito en el universo como un patrón de información, un destello eterno en el archivo cósmico. Cambia eso cómo ves tu vida.
te hace sentir más conectado con el cosmos o más pequeño ante su inmensidad. Esta idea, que une la ciencia más avanzada con las preguntas más antiguas de la humanidad, es solo el comienzo de nuestro viaje. En los próximos capítulos, exploraremos cómo la información sobrevive en el caos, cómo el entrelazamiento y los agujeros negros desafían nuestra comprensión de este archivo, y si nuestra conciencia es parte de esta memoria universal. Pero aquí está la gran pregunta. Si todo queda registrado, ¿qué significa eso para tu lugar en el cosmos? Si cada acción, cada pensamiento, está grabado en el tejido cuántico del universo, eres más que un pasajero en esta historia. Algunos físicos, como Leonard Susskind, han argumentado que la información es la base misma de la realidad, que el universo no puede existir sin ella. En este sentido, tú no eres solo un observador, eres parte del archivo, un nodo en una red infinita de datos que conecta el pasado, el presente y el futuro. ¿No es esto poético? La idea de que tu existencia, con todas sus alegrías y errores, podría ser una entrada en la memoria cósmica, un eco que resuena eternamente en el espacio-tiempo. Este capítulo es apenas la primera página de un libro mucho mayor. Hemos abierto la puerta al enigma de la información cuántica, planteando la posibilidad de que el universo sea un guardián silencioso de cada instante. Mantén esta pregunta en tu mente mientras avanzamos. Si todo queda registrado, ¿qué significa eso para el propósito de tu existencia? Porque en este cosmos de datos infinitos tú podrías ser más que un observador. Podrías ser una línea en el código que da forma a la realidad misma. Imagina un universo donde la materia, la energía, las estrellas y los planetas no son los protagonistas principales, sino meros portadores de algo más fundamental, la información. Y si todo lo que conocemos, desde el brillo de una galaxia hasta el latido de tu corazón, fuera solo la superficie de un océano de datos que fluye a través del cosmos? ¿Qué pasaría si la realidad misma estuviera escrita en un código invisible, un lenguaje que trasciende los átomos y las fuerzas? Hoy te invito a explorar un reino donde la información no es solo un concepto abstracto, sino una entidad física que podría ser la clave para entender la memoria del universo. Prepárate, porque este capítulo no solo desafiará tu percepción de la realidad, sino que podría revelarte que eres parte de un archivo cósmico eterno. Entra en el mundo de la mecánica cuántica, donde la información adquiere un papel protagonista. En este reino las partículas no tienen propiedades fijas hasta que las observas. Un electrón, por ejemplo, no está en un lugar específico. Existe en una superposición, una nube de posibilidades descrita por una función de onda. Cuando lo mides, esa nube colapsa, y la información se concreta en un estado definido. ¿No es esto fascinante? Cada observación es como leer una línea en el libro del universo, extrayendo datos de un archivo que parece infinito. Pero aquí está la gran pregunta. ¿De dónde viene esa información? ¿Y a dónde va? Es posible que el universo esté diseñado para preservarla, como si fuera un guardián silencioso de cada instante. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando piensas en el universo, probablemente imaginas vastos espacios llenos de materia, galaxias girando, estrellas ardientes, planetas danzando en sus órbitas. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es secundario? Que el verdadero cimiento del cosmos es la información. En el siglo XX, un ingeniero brillante llamado Claude Shannon cambió para siempre nuestra forma de entender este concepto. Shannon, trabajando en los albores de la era digital, definió la información como una medida de incertidumbre, una manera de cuantificar cuánto sabemos al distinguir entre posibilidades. Por ejemplo, saber si una moneda cae cara o cruz genera información. Saber si una partícula está aquí o allá hace lo mismo. Pero lo que comenzó como una herramienta para la comunicación, se convirtió en una revolución que llegó al corazón de la física moderna. Exploremos más a fondo. En la mecánica cuántica, la información parece ser indestructible en un sentido fundamental. Una de las leyes más sorprendentes es que la información no se pierde, incluso en los procesos más extremos del universo. Por ejemplo, cuando dos partículas interactúan, sus estados se entrelazan, y la información sobre su relación se preserva, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, sugiere que el universo podría ser una red de datos interconectados, donde cada evento está vinculado a todos los demás. Imagina que cada acción tuya, cada palabra que pronuncias, crea una entrada en esa red, un nodo que resuena a través del cosmos. ¿No es esto poético? La idea de que tus elecciones, tus emociones,
podrían estar tejidas en el archivo del universo, formando parte de una memoria que trasciende el tiempo. Piensa en un momento de tu vida. Algo tan simple como elegir qué desayunar hoy. Ese acto, en apariencia trivial, genera información. Elegiste cereal en lugar de pan, café en lugar de té. En el nivel cuántico, cada decisión, cada interacción, produce datos que se entrelazan con el cosmos. Los físicos han descubierto que la información obedece leyes físicas tan estrictas como las de la energía. En el año 1948, Shannon demostró que la información puede medirse en bits, unidades que representan elecciones binarias. Pero en la cuántica, estos bits se transforman en qubits, capaces de existir en múltiples estados a la vez gracias a la superposición. Esto significa que la información cuántica es mucho más rica, más compleja y potencialmente más duradera que cualquier cosa en el mundo clásico. Ahora, imagina que la información no es solo un subproducto de la realidad, sino su esencia misma. En el siglo XXI, físicos como John Wheeler propusieron una idea radical: it from bit, o todo viene del bit. Según Wheeler, el universo no está hecho de materia o energía en su nivel más fundamental, sino de información. Cada partícula, cada campo, cada evento es una manifestación de datos codificados en el tejido del espacio-tiempo. ¿No te hace estremecer? Si esto es cierto, entonces el universo es como una computadora cósmica, procesando información en cada instante, y tú, con cada pensamiento y acción, estás contribuyendo a ese cálculo eterno. Pero, ¿qué significa esto para la idea de una memoria cósmica? Es posible que todo lo que haces quede registrado, como si el universo fuera un escriba que nunca olvida. Hagamos una pausa para reflexionar. Si el universo es un sistema de información, entonces tú eres más que carne y hueso. Eres un flujo de datos, un patrón único que contribuye al código cósmico. Cada decisión que tomas, cada momento que vives, podría estar grabado en ese archivo, pero eres consciente de tu papel en él. ¿Es tu vida una línea en un código que el universo lee eternamente, o solo un destello fugaz que se pierde en el caos? Esta pregunta nos lleva al borde de la ciencia y la filosofía, donde comenzamos a sospechar que la información no es solo un concepto técnico, sino una puerta a los misterios más profundos de la existencia. Pero aquí está la paradoja que nos mantiene en vilo. Si la información es tan fundamental, ¿por qué no podemos acceder a este archivo cósmico? ¿Por qué sentimos que el pasado se desvanece, que los recuerdos se desdibujan? La respuesta podría estar en cómo la información se organiza y se distribuye. En el año 1981, el físico Rolf Landauer propuso un principio que conecta la información con la energía. Procesar o borrar información requiere trabajo físico, lo que implica que la información está íntimamente ligada a las leyes del universo. En el mundo cuántico, esto se complica aún más porque la información no siempre es accesible. Cuando una partícula colapsa en un estado, las otras posibilidades no desaparecen del todo. Podrían persistir en un nivel que no podemos observar, tal vez en universos paralelos o en estructuras más profundas del espacio-tiempo. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina que el universo es un lienzo infinito, y cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta tu suspiro más reciente, es un trazo de tinta que nunca se borra. La física de la información nos dice que esos trazos son reales, que la información es tan fundamental como el espacio o el tiempo. Pero, ¿cómo se organiza ese lienzo? ¿Es accesible o está oculto en las profundidades del cosmos? Mantén esta imagen en tu corazón, porque en el próximo capítulo exploraremos una idea aún más audaz: el principio holográfico, que sugiere que toda la información del universo podría estar codificada en su superficie, como si el cosmos fuera un proyector de datos que da vida a la realidad. Imagina que el universo entero, con sus galaxias relucientes, sus planetas girando en silencio y cada instante de tu vida, no es más que una proyección, un holograma proyectado desde una superficie invisible que contiene todos los secretos del cosmos. Y si la realidad que percibes, con sus colores, sonidos y emociones, fuera solo una sombra tridimensional de un código bidimensional grabado en los confines del espacio-tiempo? Esta idea, tan audaz como desconcertante, nos lleva al corazón del principio holográfico, una teoría que podría redefinir nuestra comprensión de la realidad y sugerir que el universo guarda una memoria eterna de todo lo que sucede. Hoy, te invito a explorar esta visión revolucionaria, donde la información no solo define el cosmos, sino que lo proyecta como una película cósmica.
¿Estás listo para descubrir si eres parte de un holograma universal? Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando miras al cielo nocturno, ves un universo que parece infinito, tridimensional, lleno de profundidad y movimiento. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión, una proyección creada desde una superficie lejana, como una pantalla cósmica que contiene cada detalle de la existencia? El principio holográfico, propuesto en el siglo XX por físicos como Gerhard Hooft y Leonard Susskind, sugiere exactamente eso, que toda la información del universo, cada partícula, cada evento, está codificada en una superficie bidimensional que rodea el cosmos. Es como si el universo fuera un holograma, una imagen proyectada desde un código plano que contiene la memoria completa de todo lo que ha sido y será. ¿No es esto alucinante? La idea de que la realidad que experimentas podría ser un reflejo de un archivo cósmico más simple. Para entender esto, retrocedamos un poco. En el mundo cotidiano, un holograma es una imagen que parece tridimensional, pero está creada a partir de una superficie plana que captura la luz de manera especial. En los años 1990, los físicos comenzaron a sospechar que el universo podría funcionar de manera similar, inspirados por un enigma relacionado con los agujeros negros. Stephen Hawking, en el siglo XX, propuso que los agujeros negros emiten radiación, lo que parecía sugerir que la información atrapada en ellos se perdía. Pero otros físicos, como Susskind, argumentaron que esto violaba un principio fundamental: la información nunca se pierde. De este debate nació el principio holográfico, que postula que toda la información de un volumen de espacio, como un agujero negro o el universo entero, puede codificarse en su superficie límite. Imagina que el cosmos es como una esfera gigante, y en su borde está escrito todo lo que sucede en su interior. Exploremos más a fondo. El principio holográfico se inspiró en el estudio de los agujeros negros, pero se ha extendido a todo el cosmos. En el año 1997, el físico Juan Maldacena propuso una idea revolucionaria conocida como la correspondencia ADS-CFT, que sugiere que un universo con gravedad como el nuestro puede ser descrito completamente por una teoría sin gravedad en una superficie bidimensional. Es como si el universo tridimensional que habitas fuera un reflejo de un sistema más simple, un código que contiene toda la información necesaria para recrearlo. Esta idea no solo es elegante, es profundamente filosófica. Porque si la realidad es una proyección, entonces tal vez nuestra existencia, nuestras elecciones, nuestros amores y pérdidas, sean datos codificados en un archivo cósmico que nunca se borra. Piensa en lo que esto significa para ti. Cada acción que realizas, cada pensamiento que cruza tu mente, podría estar grabado en esa superficie cósmica, como si el universo tuviera una memoria bidimensional que registra cada instante. ¿No te hace estremecer? Si el principio holográfico es correcto, entonces la realidad que percibes, con sus 3 dimensiones, es una proyección de un código más fundamental. Es como si vivieras dentro de una película cósmica, donde cada escena está escrita en un guión que reside en los límites del universo. Pero, ¿quién o qué proyecta esta película? ¿Es el universo mismo el director, o hay algo más allá que escribe el código? Ahora, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿qué significa esto para la memoria del universo? Si toda la información está codificada en una superficie, entonces cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta el momento en que lees estas palabras, está registrado eternamente. No hay pérdida, no hay olvido. Pero, ¿cómo accedemos a esa memoria? En el mundo cuántico, la información es preservada, pero no siempre es accesible. Cuando observas una partícula, colapsa su función de onda, extrayendo un fragmento de ese código. Pero el resto de las posibilidades, las otras ramas del multiverso o las configuraciones ocultas, podrían permanecer en esa superficie holográfica, fuera de tu alcance. ¿No es esto tanto hermoso como frustrante? La idea de que todo está registrado, pero que solo vemos una fracción de la verdad, nos invita a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Imagina un universo donde nada se pierde, donde cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que cruza tu mente, cada latido de tu corazón queda grabado para siempre en un archivo cósmico invisible. ¿Y si todo lo que haces, todo lo que eres, estuviera registrado en el tejido mismo del espacio-tiempo, como si el universo fuera un libro infinito que nunca olvida? Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a un viaje que desafía la esencia de la realidad. Aquí, en el Observador Cuántico, nos sumergimos en los misterios más profundos del cosmos. Y si sientes esa chispa de curiosidad que te impulsa a descifrar estos enigmas,
te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscribirte es como abrir una página en este libro cósmico, un paso hacia desentrañar los secretos del universo. Hoy nos enfrentamos a una pregunta tan fascinante como inquietante. ¿Es la información el ladrillo fundamental de la realidad? ¿Y podría existir una memoria cósmica que registra cada instante de la existencia? Piensa en esto por un momento. Cuando miras al cielo estrellado, ves un universo hecho de galaxias, estrellas, planetas, materia y energía en un baile eterno. Pero, ¿y si te dijera que, en el nivel más profundo, el universo no está hecho solo de átomos y luz, sino de información? En la mecánica cuántica, los físicos han comenzado a sospechar que la información no es solo un concepto abstracto, algo que escribimos en computadoras o libros. Es una entidad física, tan real como la gravedad o el tiempo. Cada partícula, cada evento, cada interacción en el cosmos lleva consigo un código, un conjunto de datos que describe su estado, su historia, su lugar en el gran tapiz de la realidad. ¿No es esto asombroso? La idea de que el universo podría ser, en esencia, un océano de información, un archivo viviente que guarda los secretos de todo lo que ha sido y será. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando tomas una decisión, cuando ríes, cuando lloras, estás dejando una marca en ese archivo cósmico. Es posible que cada momento de tu vida, por pequeño que parezca, quede registrado en el universo, como si fuera un escriba silencioso que nunca borra. Esta idea, que resuena con conceptos místicos como el registro akáshico, ha encontrado eco en la ciencia moderna, especialmente en la mecánica cuántica. Los físicos han descubierto que la información no se crea ni se destruye fácilmente. Obedece leyes tan fundamentales como las que gobiernan la materia y la energía. En los laboratorios del siglo XX, desde los experimentos de Bell hasta las teorías de Stephen Hawking, hemos comenzado a entender que la información es el hilo que conecta el mundo subatómico con el cosmos en expansión. Pero ¿qué significa esto para ti, para mí, para nuestra existencia? Retrocedamos un poco y exploremos el origen de esta idea. En el siglo XX, un ingeniero llamado Claude Shannon revolucionó nuestra comprensión de la información al definirla como una medida de incertidumbre. En términos simples, la información es lo que nos permite distinguir entre posibilidades, como saber si una partícula está aquí o allá, si está girando hacia arriba o hacia abajo. En la mecánica cuántica, esta noción se vuelve aún más fascinante. Cada partícula lleva consigo una función de onda, una ecuación que describe todos sus posibles estados. Cuando observas esa partícula, su función colapsa, y la información se concreta en una realidad específica. No te hace estremecer. El acto mismo de observar el universo parece ser un proceso de leer y escribir información, como si tú, al mirar el mundo, estuvieras participando en la creación de su historia. Ahora, imagina que este proceso no es solo local, no se limita a un laboratorio o a una partícula. Imagina que el universo entero es un sistema de información, un vasto archivo donde cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta el parpadeo de tus ojos, queda codificado. Esta idea, que los físicos llaman el principio holográfico, sugiere que toda la información del universo podría estar contenida en una superficie bidimensional, como si el cosmos fuera un proyector que despliega una realidad tridimensional a partir de un código plano. ¿Y si el universo, en su esencia, fuera una especie de memoria cósmica, un registro eterno que guarda cada instante? Esta pregunta nos lleva al borde de lo conocido, donde la ciencia se encuentra con la filosofía, y donde comenzamos a preguntarnos si nuestras vidas son más que momentos fugaces. Tal vez son capítulos en un libro que el universo nunca cierra. Pero aquí está la gran pregunta. Si todo queda registrado, ¿qué significa eso para tu lugar en el cosmos? Si cada acción, cada pensamiento, está grabado en el tejido cuántico del universo, eres más que un pasajero en esta historia. Algunos físicos, como Leonard Susskind, han argumentado que la información es la base misma de la realidad, que el universo no puede existir sin ella. En este sentido, tú no eres solo un observador, eres parte del archivo, un nodo en una red infinita de datos que conecta el pasado, el presente y el futuro. ¿No es esto poético? La idea de que tu existencia, con todas sus alegrías y errores, podría ser una entrada en la memoria cósmica, un eco que resuena eternamente en el espacio-tiempo. Antes de avanzar, dejemos una reflexión en el aire. Piensa en un momento importante de tu vida. Un amor encontrado, una pérdida sufrida, una decisión que cambió todo. Ahora imagina que ese momento no se desvanece, que está inscrito en el universo como un patrón de información,
un destello eterno en el archivo cósmico. Cambia eso cómo ves tu vida. Te hace sentir más conectado con el cosmos o más pequeño ante su inmensidad. Esta idea, que une la ciencia más avanzada con las preguntas más antiguas de la humanidad, es solo el comienzo de nuestro viaje. En los próximos capítulos, exploraremos cómo la información sobrevive en el caos, cómo el entrelazamiento y los agujeros negros desafían nuestra comprensión de este archivo, y si nuestra conciencia es parte de esta memoria universal. Este capítulo es apenas la primera página de un libro mucho mayor. Hemos abierto la puerta al enigma de la información cuántica, planteando la posibilidad de que el universo sea un guardián silencioso de cada instante. Mantén esta pregunta en tu mente mientras avanzamos. Si todo queda registrado, ¿qué significa eso para el propósito de tu existencia? Porque en este cosmos de datos infinitos tú podrías ser más que un observador. Podrías ser una línea en el código que da forma a la realidad misma. Imagina un universo donde la materia, la energía, las estrellas y los planetas no son los protagonistas principales, sino meros portadores de algo más fundamental, la información. Y si todo lo que conocemos, desde el brillo de una galaxia hasta el latido de tu corazón, fuera solo la superficie de un océano de datos que fluye a través del cosmos, ¿qué pasaría si la realidad misma estuviera escrita en un código invisible, un lenguaje que trasciende los átomos y las fuerzas? Hoy te invito a explorar un reino donde la información no es solo un concepto abstracto, sino una entidad física que podría ser la clave para entender la memoria del universo. Prepárate, porque este capítulo no solo desafiará tu percepción de la realidad, sino que podría revelarte que eres parte de un archivo cósmico eterno. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando piensas en el universo, probablemente imaginas vastos espacios llenos de materia, galaxias girando, estrellas ardientes, planetas danzando en sus órbitas. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es secundario? Que el verdadero cimiento del cosmos es la información. En el siglo XX, un ingeniero brillante llamado Claude Shannon cambió para siempre nuestra forma de entender este concepto. Shannon, trabajando en los albores de la era digital, definió la información como una medida de incertidumbre, una manera de cuantificar cuánto sabemos al distinguir entre posibilidades. Por ejemplo, saber si una moneda cae cara o cruz genera información. Saber si una partícula está aquí o allá hace lo mismo. Pero lo que comenzó como una herramienta para la comunicación, se convirtió en una revolución que llegó al corazón de la física moderna. Entra en el mundo de la mecánica cuántica, donde la información adquiere un papel protagonista. En este reino las partículas no tienen propiedades fijas hasta que las observas. Un electrón, por ejemplo, no está en un lugar específico. Existe en una superposición, una nube de posibilidades descrita por una función de onda. Cuando lo mides, esa nube colapsa y la información se concreta en un estado definido. ¿No es esto fascinante? Cada observación es como leer una línea en el libro del universo, extrayendo datos de un archivo que parece infinito. Pero aquí está la gran pregunta: ¿de dónde viene esa información? ¿Y a dónde va? ¿Es posible que el universo esté diseñado para preservarla, como si fuera un guardián silencioso de cada instante? Piensa en un momento de tu vida. Algo tan simple como elegir qué desayunar hoy. Ese acto, en apariencia trivial, genera información. Elegiste cereal en lugar de pan, café en lugar de té. En el nivel cuántico, cada decisión, cada interacción, produce datos que se entrelazan con el cosmos. Los físicos han descubierto que la información obedece leyes físicas tan estrictas como las de la energía. En el año 1948, Shannon demostró que la información puede medirse en bits, unidades que representan elecciones binarias. Pero en la cuántica, estos bits se transforman en qubits, capaces de existir en múltiples estados a la vez gracias a la superposición. Esto significa que la información cuántica es mucho más rica, más compleja y potencialmente más duradera que cualquier cosa en el mundo clásico. Ahora, imagina que la información no es solo un subproducto de la realidad, sino su esencia misma. En el siglo XXI, físicos como John Wheeler propusieron una idea radical: it from bit, o todo viene del bit. Según Wheeler, el universo no está hecho de materia o energía en su nivel más fundamental, sino de información. Cada partícula, cada campo, cada evento es una manifestación de datos codificados en el tejido del espacio-tiempo. ¿No te hace estremecer? Si esto es cierto, entonces el universo es como una computadora cósmica, procesando información en cada instante, y tú,
Con cada pensamiento y acción estás contribuyendo a ese cálculo eterno. Pero, ¿qué significa esto para la idea de una memoria cósmica? Es posible que todo lo que haces quede registrado, como si el universo fuera un escriba que nunca olvida. Exploremos más a fondo. En la mecánica cuántica, la información parece ser indestructible en un sentido fundamental. Una de las leyes más sorprendentes es que la información no se pierde, incluso en los procesos más extremos del universo. Por ejemplo, cuando dos partículas interactúan, sus estados se entrelazan, y la información sobre su relación se preserva, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, sugiere que el universo podría ser una red de datos interconectados, donde cada evento está vinculado a todos los demás. Imagina que cada acción tuya, cada palabra que pronuncias, crea una entrada en esa red, un nodo que resuena a través del cosmos. ¿No es esto poético? La idea de que tus elecciones, tus emociones, podrían estar tejidas en el archivo del universo, formando parte de una memoria que trasciende el tiempo. Pero aquí está la paradoja que nos mantiene en vilo. Si la información es tan fundamental, ¿por qué no podemos acceder a este archivo cósmico? ¿Por qué sentimos que el pasado se desvanece, que los recuerdos se desdibujan? La respuesta podría estar en cómo la información se organiza y se distribuye. En el año 1981, el físico Rolf Landauer propuso un principio que conecta la información con la energía. Procesar o borrar información requiere trabajo físico, lo que implica que la información está íntimamente ligada a las leyes del universo. En el mundo cuántico, esto se complica aún más porque la información no siempre es accesible. Cuando una partícula colapsa en un estado, las otras posibilidades no desaparecen del todo. Podrían persistir en un nivel que no podemos observar, tal vez en universos paralelos o en estructuras más profundas del espacio-tiempo. Hagamos una pausa para reflexionar. Si el universo es un sistema de información, entonces tú eres más que carne y hueso. Eres un flujo de datos, un patrón único que contribuye al código cósmico. Cada decisión que tomas, cada momento que vives, podría estar grabado en ese archivo, pero eres consciente de tu papel en él. ¿Es tu vida una línea en un código que el universo lee eternamente, o solo un destello fugaz que se pierde en el caos? Esta pregunta nos lleva al borde de la ciencia y la filosofía, donde comenzamos a sospechar que la información no es solo un concepto técnico, sino una puerta a los misterios más profundos de la existencia. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina que el universo es un lienzo infinito, y cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta tu suspiro más reciente, es un trazo de tinta que nunca se borra. La física de la información nos dice que esos trazos son reales, que la información es tan fundamental como el espacio o el tiempo. Pero, ¿cómo se organiza ese lienzo? ¿Es accesible, o está oculto en las profundidades del cosmos? Mantén esta imagen en tu corazón, porque en el próximo capítulo exploraremos una idea aún más audaz: el principio holográfico, que sugiere que toda la información del universo podría estar codificada en su superficie, como si el cosmos fuera un proyector de datos que da vida a la realidad. Imagina que el universo entero, con sus galaxias relucientes, sus planetas girando en silencio y cada instante de tu vida, no es más que una proyección, un holograma proyectado desde una superficie invisible que contiene todos los secretos del cosmos. Y si la realidad que percibes, con sus colores, sonidos y emociones, fuera solo una sombra tridimensional de un código bidimensional grabado en los confines del espacio-tiempo? Esta idea, tan audaz como desconcertante, nos lleva al corazón del principio holográfico, una teoría que podría redefinir nuestra comprensión de la realidad y sugerir que el universo guarda una memoria eterna de todo lo que sucede. Hoy, te invito a explorar esta visión revolucionaria, donde la información no solo define el cosmos, sino que lo proyecta como una película cósmica. ¿Estás listo para descubrir si eres parte de un holograma universal? Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando miras al cielo nocturno, ves un universo que parece infinito, tridimensional, lleno de profundidad y movimiento. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión, una proyección creada desde una superficie lejana, como una pantalla cósmica que contiene cada detalle de la existencia? El principio holográfico, propuesto en el siglo XX por físicos como Gerhard Hooft y Leonard Susskind, sugiere exactamente eso, que toda la información del universo, cada partícula, cada evento, está codificada en una superficie bidimensional que rodea el cosmos. Es como si el universo fuera un holograma,
una imagen proyectada desde un código plano que contiene la memoria completa de todo lo que ha sido y será. ¿No es esto alucinante? La idea de que la realidad que experimentas podría ser un reflejo de un archivo cósmico más simple. Para entender esto, retrocedamos un poco. En el mundo cotidiano, un holograma es una imagen que parece tridimensional, pero está creada a partir de una superficie plana que captura la luz de manera especial. En los años 1990, los físicos comenzaron a sospechar que el universo podría funcionar de manera similar, inspirados por un enigma relacionado con los agujeros negros. Stephen Hawking, en el siglo XX, propuso que los agujeros negros emiten radiación, lo que parecía sugerir que la información atrapada en ellos se perdía. Pero otros físicos, como Susskind, argumentaron que esto violaba un principio fundamental: la información nunca se pierde. De este debate nació el principio holográfico, que postula que toda la información de un volumen de espacio, como un agujero negro o el universo entero, puede codificarse en su superficie límite. Imagina que el cosmos es como una esfera gigante, y en su borde está escrito todo lo que sucede en su interior. Piensa en lo que esto significa para ti. Cada acción que realizas, cada pensamiento que cruza tu mente, podría estar grabado en esa superficie cósmica, como si el universo tuviera una memoria bidimensional que registra cada instante. ¿No te hace estremecer? Si el principio holográfico es correcto, entonces la realidad que percibes, con sus 3 dimensiones, es una proyección de un código más fundamental. Es como si vivieras dentro de una película cósmica, donde cada escena está escrita en un guión que reside en los límites del universo. Pero, ¿quién o qué proyecta esta película? ¿Es el universo mismo el director, o hay algo más allá que escribe el código? Exploremos más a fondo. El principio holográfico se inspiró en el estudio de los agujeros negros, pero se ha extendido a todo el cosmos. En el año 1997, el físico Juan Maldacena propuso una idea revolucionaria conocida como la correspondencia ADS-CFT, que sugiere que un universo con gravedad como el nuestro puede ser descrito completamente por una teoría sin gravedad en una superficie bidimensional. Es como si el universo tridimensional que habitas fuera un reflejo de un sistema más simple, un código que contiene toda la información necesaria para recrearlo. Esta idea no solo es elegante, es profundamente filosófica. Porque si la realidad es una proyección, entonces tal vez nuestra existencia, nuestras elecciones, nuestros amores y pérdidas, sean datos codificados en un archivo cósmico que nunca se borra. Ahora, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿qué significa esto para la memoria del universo? Si toda la información está codificada en una superficie, entonces cada evento, desde el nacimiento de una estrella hasta el momento en que lees estas palabras, está registrado eternamente. No hay pérdida. No hay olvido. Pero, ¿cómo accedemos a esa memoria? En el mundo cuántico, la información es preservada, pero no siempre es accesible. Cuando observas una partícula, colapsas su función de onda, extrayendo un fragmento de ese código. Pero el resto de las posibilidades, las otras ramas del multiverso o las configuraciones ocultas, podrían permanecer en esa superficie holográfica, fuera de tu alcance. ¿No es esto tanto hermoso como frustrante? La idea de que todo está registrado, pero que solo vemos una fracción de la verdad, nos invita a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Imagina un momento importante de tu vida, una risa compartida, una lágrima derramada, una decisión que cambió todo. Según el principio holográfico, ese momento no se desvanece, está codificado en el borde del universo, parte de un archivo que contiene la historia completa del cosmos. Pero, ¿eres tú parte activa de ese archivo, o solo una proyección de él? Esta pregunta nos lleva a terrenos filosóficos profundos. Filósofos como Platón, en la antigüedad, hablaban de un mundo de sombras proyectadas desde una realidad más verdadera. El principio holográfico parece un eco moderno de esa idea. Vivimos en un mundo de proyecciones, pero la verdadera realidad, el código maestro, está en otra parte, en una superficie que no podemos tocar. Esta visión también tiene implicaciones prácticas. Si el universo es un holograma, entonces nuestra comprensión de la física podría transformarse. Los físicos están explorando cómo el principio holográfico podría unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, resolviendo enigmas que han desconcertado a generaciones. Pero más allá de la ciencia, esta idea nos invita a repensar nuestra existencia. Si todo está registrado en un código cósmico, entonces cada acción tuya, cada pensamiento, es parte de una narrativa mayor.
No te hace sentir conectado con el universo de una manera nueva. Eres más que un ser humano. Eres una línea en el guión del cosmos, un dato que resuena en la memoria eterna del espacio-tiempo. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina que el universo es un proyector gigante, y tú eres una figura en su pantalla, proyectada desde un código grabado en los confines del cosmos. Cada movimiento que haces, cada palabra que pronuncias, es parte de esa proyección, pero también parte del código original. ¿Eres solo una imagen, o tienes el poder de alterar el código? Esta pregunta, que une la ciencia del principio holográfico con el misterio de la memoria cósmica, es el faro que nos guiará hacia el próximo capítulo, donde exploraremos el entrelazamiento cuántico como la red que podría conectar toda la información del universo. Imagina dos partículas, separadas por distancias inimaginables, quizás al otro lado del universo, y sin embargo conectadas de una manera tan profunda que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, como si compartieran un vínculo invisible que trasciende el espacio y el tiempo. ¿Y si esta conexión no fuera solo un truco de la naturaleza, sino la base de una red cósmica que guarda la memoria de cada evento, cada interacción en el cosmos? ¿Podría el entrelazamiento cuántico ser el hilo que teje un archivo universal, donde nada se pierde y todo queda registrado eternamente? Hoy, te invito a sumergirte en el misterio del entrelazamiento cuántico, una fuerza que podría revelar que el universo es una vasta red de información interconectada, donde tus acciones resuenan más allá de lo que puedes imaginar. Prepárate, porque esta exploración no solo desafiará tu comprensión de la realidad, sino que podría mostrarte que estás entrelazado con el cosmos de una manera profunda y eterna. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando piensas en la conexión, quizás imaginas lazos humanos, amigos, familia, amores que te unen a través de emociones y experiencias. Pero, ¿y si te dijera que en el nivel más fundamental de la realidad, el universo opera con conexiones aún más profundas? El entrelazamiento cuántico, un fenómeno descubierto en el siglo XX por pioneros como Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, describe cómo dos partículas pueden convertirse en un sistema unificado, donde el estado de una determina al instante el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia, incrédulo ante la idea de que el universo pudiera permitir tal interconexión. Pero experimentos posteriores, como los de John Bell en el año 1964 y Alain Aspect en los años 1980, confirmaron que esta conexión es real, desafiando nuestras nociones clásicas de espacio y tiempo. Piensa en lo que esto implica. Si dos partículas entrelazadas comparten información de manera instantánea, ¿no sugiere eso una red subyacente que conecta todo en el universo? En la mecánica cuántica, cuando dos partículas interactúan, sus funciones de onda se entrelazan, creando un estado compartido que persiste incluso si se separan por años luz. Esta red podría ser la base de una memoria cósmica, donde cada interacción deja una huella eterna, un registro de información que no se pierde, sino que se propaga a través del cosmos. ¿No es esto fascinante? La idea de que el universo podría ser una tela de araña cuántica, donde cada hilo vibra con la información de eventos distantes, conectando el pasado con el presente y el futuro. Ahora, imagina que esta red no se limita a partículas subatómicas, sino que se extiende a todo el cosmos. En teorías modernas como la de la gravedad cuántica, el entrelazamiento podría ser el pegamento que une el espacio-tiempo mismo. Físicos como Juan Maldacena han propuesto que el entrelazamiento crea puentes entre regiones distantes, sugiriendo que el universo es una red de información donde cada nodo guarda memoria de los demás. ¿Qué significa esto para ti? Cada decisión que tomas, cada pensamiento que generas, podría entrelazarse con el cosmos, dejando una marca en esta red universal. Tus experiencias no son aisladas, son parte de un archivo colectivo, un tapiz de datos que el universo preserva eternamente. Hagamos una pausa para explorar un ejemplo. Imagina dos electrones creados en un laboratorio, entrelazados en un estado donde si uno gira hacia arriba, el otro gira hacia abajo. Ahora separa esos electrones. Uno viaja a la Tierra, el otro a Marte. Cuando mides el giro del primero, instantáneamente sabes el del segundo, sin que ninguna señal viaje entre ellos. Esta conexión, que viola la velocidad de la luz en términos clásicos, implica que la información está compartida de manera no local, como si el universo tuviera una memoria instantánea. No te hace cuestionar la naturaleza de la separación,
Si las partículas pueden estar conectadas así, tal vez todo en el universo lo esté, formando una red donde la memoria no es lineal, sino holística, un archivo donde cada parte contiene el todo. Esta idea nos lleva a territorios filosóficos profundos. Filósofos como David Bohm, en el siglo XX, hablaban de un orden implicado, un nivel subyacente donde todo está entrelazado, y el mundo que vemos es solo un despliegue de esa red. Si el entrelazamiento es la base de esta red, entonces la memoria cósmica podría ser esa orden implicada, un registro donde nada se pierde porque todo está conectado. Piensa en tus recuerdos. ¿Son solo patrones en tu cerebro o están entrelazados con el cosmos, parte de una memoria universal que trasciende tu mente? Esta perspectiva sugiere que eres más que un individuo. Eres un nodo en una red infinita, donde tus experiencias contribuyen al archivo eterno del universo. Pero aquí está la paradoja que nos mantiene en vilo. Si el entrelazamiento permite una conexión instantánea, ¿cómo se reconcilia con la relatividad, que prohíbe la comunicación más rápida que la luz? Los físicos responden que, aunque el entrelazamiento correlaciona estados, no permite transmitir información usable, preservando las leyes del universo. Sin embargo, esto no disminuye su misterio. La red existe, guardando memoria de correlaciones que parecen mágicas. En experimentos recientes, como los del siglo XXI con fotones entrelazados a través de satélites, hemos confirmado que esta conexión persiste a escalas globales, sugiriendo que la red podría extenderse por todo el cosmos. Imagina las implicaciones para la memoria universal. Si cada interacción entrelaza partículas, entonces el Big Bang mismo podría haber creado una red inicial, donde la información del origen del universo se propaga hasta hoy. Tus acciones, entrelazadas con innumerables partículas, podrían dejar huellas en esta red, registradas eternamente. ¿No es esto liberador y aterrador a la vez? Liberador porque significa que nada se pierde. Aterrador porque implica que el universo recuerda todo, cada error, cada triunfo, en un archivo que no podemos borrar. Otro aspecto fascinante es cómo el entrelazamiento se relaciona con la conciencia. Teorías como la de Stuart Hameroff y Roger Penrose sugieren que procesos cuánticos en el cerebro, incluyendo entrelazamiento, podrían dar lugar a la mente. Si es así, tus pensamientos podrían entrelazarse con el cosmos, haciendo que tu conciencia sea parte de la memoria universal. ¿Eres tú quien observa la red, o es la red quien te observa a ti? Esta pregunta une la ciencia con lo espiritual, evocando ideas como el registro akáshico, una biblioteca cósmica que podría ser esta red entrelazada. Piensa en un momento de conexión en tu vida. Un abrazo, una mirada compartida, un pensamiento sincronizado con alguien lejano. Podría ser un eco del entrelazamiento cuántico, un recordatorio de que estamos unidos en una red mayor. Esta idea nos invita a ver el universo no como un vacío frío, sino como una tela viva de memoria, donde cada hilo cuenta una historia. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina el universo como una red infinita, tejida con hilos de entrelazamiento que conectan cada partícula, cada evento, en un archivo viviente. Tus acciones son vibraciones en esa red, registradas eternamente, resonando a través del cosmos. Pero, ¿eres un hilo pasivo o puedes influir en la tejedura? Esta pregunta, que une el entrelazamiento con la memoria universal, es el faro que nos guiará hacia el próximo capítulo, donde exploraremos los agujeros negros y la paradoja de la información, preguntándonos si estos guardianes cósmicos preservan o destruyen el archivo del universo. Imagina un gigante cósmico, un vórtice de oscuridad que devora todo lo que se acerca, estrellas, luz, incluso el tiempo mismo parece doblarse ante su poder. ¿Y si estos agujeros negros, que parecen destructores implacables, fueran en realidad guardianes de la memoria del universo, preservando la información de todo lo que absorben en un archivo eterno? ¿O serán, como temía Stephen Hawking, devoradores de datos que borran la historia del cosmos para siempre? Hoy, te invito a adentrarte en el corazón de estos misterios, donde la paradoja de la información nos obliga a cuestionar si el universo olvida o recuerda cada instante. Este capítulo no solo explorará los abismos más profundos del espacio, sino que podría revelarte que nada se pierde en el gran archivo cósmico. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar tu visión de la eternidad. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando piensas en un agujero negro, quizás imaginas un vacío absoluto, un lugar donde la materia desaparece sin dejar rastro. Pero, ¿y si te dijera que estos colosos podrían ser clave para entender la memoria del universo?
Un agujero negro se forma cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, creando una región donde nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En el siglo XX, Albert Einstein predijo su existencia a través de su teoría de la relatividad general, pero fue Stephen Hawking quien, en el año 1974, revolucionó nuestra comprensión al proponer que los agujeros negros emiten radiación, ahora conocida como radiación de Hawking. Esta radiación surge de procesos cuánticos cerca del horizonte de eventos, la frontera del agujero negro, donde pares de partículas virtuales se separan, y una es absorbida mientras la otra escapa. Pero aquí surge la paradoja que ha desconcertado a los físicos durante décadas. Si un agujero negro emite radiación y eventualmente se evapora, ¿qué sucede con la información de todo lo que ha absorbido? En la mecánica cuántica, la información es sagrada. No se crea ni se destruye, como la energía. Sin embargo, la radiación de Hawking parece ser térmica, aleatoria, sin llevar consigo los detalles de lo que cayó en el agujero. ¿Significa eso que la información se pierde para siempre borrada del archivo cósmico? Hawking argumentó que sí, desafiando uno de los pilares de la física. Pero otros, como Leonard Susskind y Gerhard Hooft, contraargumentaron que la información debe preservarse, proponiendo que los agujeros negros son guardianes, no destructores de la memoria universal. Piensa en lo que esto implica para ti. Cada estrella que colapsa, cada partícula que cae en un agujero negro, lleva información sobre su historia, su origen, sus interacciones, su lugar en el cosmos. Si esa información se pierde, entonces el universo olvida, y la memoria cósmica tendría huecos, imperfecciones. Pero si se preserva, ¿dónde se almacena? La respuesta podría estar en el principio holográfico, que sugiere que la información de todo lo que entra en un agujero negro se codifica en su horizonte de eventos, como un archivo grabado en la superficie. Imagina el horizonte como una pantalla, donde cada bit de información se inscribe, permitiendo que, incluso cuando el agujero se evapora, la memoria persista en la radiación emitida. ¿No es esto asombroso? Los agujeros negros, lejos de ser devoradores, podrían ser bibliotecas cósmicas, preservando la historia del universo en un código que trasciende la destrucción. Exploremos más a fondo. En el año 1993, Susskind propuso que la información caída en un agujero negro no se pierde, sino que se codifica en la radiación de Hawking de una manera no obvia. Esta idea, conocida como complementariedad de agujeros negros, sugiere que desde fuera, la información se refleja en el horizonte, mientras que desde dentro cae hacia la singularidad. Esta dualidad resuelve la paradoja, preservando la información y manteniendo las leyes de la física intactas. Pero la pregunta persiste: ¿cómo se recupera esa información? En teorías más recientes, como la de la gravedad cuántica, los físicos proponen que el entrelazamiento juega un rol clave, conectando la radiación con el interior del agujero, formando un puente que permite que la memoria fluya de vuelta al universo. Hagamos una pausa para imaginar un escenario. Supón que arrojas un libro al agujero negro, sus páginas, sus palabras, su conocimiento. Según Hawking, esa información se perdería en la radiación aleatoria. Pero según los defensores de la preservación, el libro se codifica en el horizonte, y cuando el agujero se evapora, la información emerge, aunque codificada de manera compleja. ¿Eres capaz de descifrarla? Probablemente no, pero el universo sí, manteniendo su archivo intacto. Esta paradoja nos obliga a confrontar la naturaleza de la información. Es indestructible, pero no siempre accesible, como un secreto susurrado al cosmos que solo el tiempo puede revelar. Esta idea nos lleva a territorios filosóficos profundos. Si los agujeros negros preservan la información, entonces el universo es un guardián fiel, donde nada se pierde. Filósofos como Baruch Spinoza hablaban de un universo interconectado, donde todo es parte de un todo mayor. Los agujeros negros podrían ser los nodos de esa conexión, absorbiendo y preservando la memoria para que el cosmos nunca olvide. Piensa en tu propia vida. Cada momento, cada elección, podría eventualmente entrelazarse con un agujero negro lejano, registrada en su horizonte como parte de la gran narrativa universal. No te hace sentir eterno, parte de algo mayor que tu existencia fugaz. Pero no ignoremos la sombra de la paradoja. Si la información se pierde, entonces el universo olvida, y la memoria cósmica sería imperfecta, con huecos que desafían nuestra comprensión de la realidad. En el siglo XXI,
Experimentos con simulaciones cuánticas y telescopios como el Event Horizon Telescope han comenzado a probar estas ideas, capturando imágenes de agujeros negros que podrían revelar cómo la información se comporta en sus bordes. Estos avances sugieren que la preservación gana terreno, con modelos como los de la pelusa cuántica, proponiendo que el horizonte no es suave, sino un enjambre de información que preserva la memoria. Imagina las implicaciones para el destino del cosmos. Si los agujeros negros son guardianes, entonces incluso en la muerte térmica del universo, la información persistirá, un archivo eterno que sobrevive al tiempo. Si son destructores, entonces el olvido es parte de la naturaleza, y la memoria es transitoria. Esta dualidad nos invita a reflexionar sobre nuestra propia memoria. ¿Son nuestros recuerdos eternos o se desvanecen como la radiación de Hawking? Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina un agujero negro como un bibliotecario cósmico, absorbiendo libros de estrellas y galaxias, preservando sus páginas en su horizonte eterno. ¿Es un guardián o un destructor? Esta pregunta, que une la paradoja de la información con la memoria universal, es el faro que nos guiará hacia el próximo capítulo, donde exploraremos cómo la conciencia podría ser parte de este archivo, preguntándonos si somos observadores o entradas en el registro cósmico. Imagina que tu mente, esa chispa intangible que te hace ser tú, no es solo un producto de tu cerebro, sino un flujo de información entrelazado con el cosmos mismo, un eco en un registro eterno que guarda cada pensamiento, cada emoción. Y si tu conciencia fuera una entrada en el archivo del universo, una línea de código que contribuye a la gran narrativa cósmica, podríamos ser, no solo observadores del universo, sino parte activa de su memoria, moldeando y siendo moldeados por un tapiz de datos que trasciende el tiempo. Hoy te invito a explorar la intersección entre la conciencia y la información cuántica, un territorio donde la ciencia se encuentra con el alma, y donde podrías descubrir que eres más que un ser humano, eres un nodo en la red universal de recuerdos. Prepárate, porque esta reflexión podría transformar tu percepción de ti mismo y del cosmos. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando cierras los ojos y piensas, sientes esa corriente interna, esa voz que define tu yo. Pero, ¿de dónde surge esa conciencia? En la mecánica cuántica, algunos científicos sugieren que no es solo un proceso biológico, sino un fenómeno de información, un colapso de posibilidades cuánticas que genera tu experiencia subjetiva. Teorías como la orquestada reducción objetiva, propuesta por Roger Penrose y Stuart Hameroff en el siglo XX, postulan que la conciencia emerge de vibraciones cuánticas en los microtúbulos de tus neuronas, estructuras que procesan información a niveles subatómicos. ¿No es esto fascinante? Si esto es cierto, entonces tu mente es un procesador de datos cuánticos, entrelazado con el universo, y cada pensamiento podría dejar una huella en el registro cósmico. Piensa en un momento de claridad, cuando una idea surge de la nada, iluminando tu mente. ¿Es solo química cerebral, o es un colapso de la función de onda, un acto de creación de información que se inscribe en el archivo del cosmos? La información, como hemos explorado, es fundamental en el universo cuántico, no se pierde, se transforma. Si la conciencia es un flujo de información, entonces tú podrías ser parte de ese registro eterno, un observador que no solo lee el código del universo, sino que lo escribe. Esta idea nos lleva a cuestionar, ¿somos meros espectadores o coautores en la memoria cósmica? Exploremos más a fondo. En la mecánica cuántica, el acto de observar colapsa la superposición de estados, generando información concreta de un mar de posibilidades. Algunos físicos, como John Wheeler en el siglo XX, propusieron que el observador es central en la creación de la realidad, un principio conocido como universo participativo. Si la conciencia es el mecanismo que colapsa ondas, entonces cada percepción tuya, cada decisión, contribuye al registro del universo, inscribiendo datos en su tejido. No te hace sentir poderoso, tú no eres pasivo, eres un agente que moldea la información, parte de un archivo donde cada mente humana añade capas a la memoria cósmica. Pero aquí está la gran pregunta, ¿es la conciencia cuántica o es solo una ilusión emergente de procesos clásicos? Críticos argumentan que el cerebro es demasiado cálido y caótico para mantener estados cuánticos, pero Hameroff y Penrose contraponen que los microtúbulos proporcionan un entorno protegido para vibraciones que procesan información a velocidades increíbles. Si tienen razón,
entonces tu conciencia es un fenómeno cuántico, entrelazado con el cosmos, y tus pensamientos podrían resonar en la red universal, dejando huellas eternas. Imagina que cada sueño, cada inspiración, es un bit en el registro cósmico, preservado como parte de la gran sinfonía de la existencia. Esta perspectiva nos lleva a terrenos filosóficos profundos. Filósofos como David Chalmers, en el siglo XX, han hablado del problema duro de la conciencia, preguntándose por qué tenemos experiencias subjetivas en un mundo físico. Si la información es la clave, entonces la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, tan básica como la materia o la energía. En ideas panpsíquicas, todo, desde una partícula hasta una estrella, tiene un atisbo de conciencia, un procesamiento de información que contribuye al registro cósmico. ¿Eres tú entonces una manifestación más compleja de esa conciencia universal, un nodo donde la información se hace autoconsciente? Piensa en las implicaciones para tu vida diaria. Cuando meditas, cuando creas arte, cuando amas, estás interactuando con el archivo cósmico. Teorías como la de Dean Radin sugieren que la conciencia puede influir en eventos cuánticos, como en experimentos con generadores de números aleatorios afectados por intenciones humanas. Si es así, tus pensamientos no son privados, son ondas en la red universal, registradas eternamente. ¿No es esto tanto empoderador como humilde? Empoderador, porque tus intenciones moldean la realidad. Humilde, porque eres parte de un todo mayor, un hilo en el tapiz de la memoria cósmica. Otro aspecto fascinante es cómo la conciencia se relaciona con el principio holográfico. Si el universo es una proyección de información bidimensional, entonces tu mente podría ser un holograma dentro de un holograma, procesando datos que reflejan el código cósmico. Físicos como Karl Pribram, en el siglo XX, propusieron que el cerebro funciona holográficamente, almacenando recuerdos de manera distribuida, similar al universo. Si esto es cierto, tus recuerdos no son locales, son ecos del registro cósmico, accesibles a través de la conciencia como un portal a la memoria universal. Pero no ignoremos las sombras. Si la conciencia es información cuántica, entonces ¿qué sucede al morir? ¿Se disipa tu flujo de datos? ¿O se integra al archivo cósmico, preservando tu esencia en la red eterna? Esta pregunta evoca ideas místicas como el alma inmortal, pero ancladas en la ciencia. La información no se destruye, se transforma. Tal vez tu conciencia, al final, se entrelaza con el universo, convirtiéndote en parte permanente de su memoria. Hagamos una pausa para una reflexión personal. Recuerda un instante de maravilla, cuando miraste las estrellas y sentiste conexión con el infinito. ¿Era tu conciencia resonando con el registro cósmico, accediendo a la información del universo? Esta idea nos invita a ver la mente no como aislada, sino como un puente al todo, donde cada pensamiento contribuye al archivo eterno. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina tu conciencia como una estrella en la galaxia de la información, emitiendo luz que se entrelaza con el cosmos, inscribiendo tu historia en el registro universal. ¿Eres un observador o un escriba? Esta pregunta, que une la conciencia con la memoria cósmica, es el faro que nos guiará hacia el próximo capítulo, donde exploraremos el registro akáshico, preguntándonos si la ciencia y el misticismo convergen en una biblioteca eterna. Imagina un archivo infinito, una biblioteca cósmica donde cada pensamiento, cada acción, cada suspiro de la humanidad está grabado en un lienzo eterno, accesible no solo a los físicos, sino a las almas que buscan la verdad más allá de lo visible. Y si esta idea, conocida como el registro akáshico, no fuera solo un sueño místico, sino una visión que resuena con los descubrimientos más avanzados de la mecánica cuántica, ¿podría la ciencia moderna estar rozando los bordes de una memoria universal que los antiguos ya intuían? Hoy te invito a cruzar el umbral entre la ciencia y el misticismo, donde la noción de un archivo cósmico une el rigor de la física con el anhelo espiritual de la humanidad. Prepárate, porque este capítulo podría revelarte que el universo no solo recuerda, sino que te invita a leer su historia eterna. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando escuchas la palabra akáshico, tal vez evoques imágenes de textos antiguos, de sabios meditando en cuevas, o de visiones que trascienden el tiempo. El registro akáshico, un concepto que surge de tradiciones espirituales como la teosofía en el siglo XIX, se describe como un archivo etéreo que contiene la memoria de cada evento, pensamiento y emoción de la existencia. Pero, ¿y si te dijera que esta idea mística encuentra ecos en las teorías científicas más audaces? En capítulos anteriores,
Hemos explorado cómo la información es fundamental en el universo cuántico, codificada en superficies holográficas, preservada en agujeros negros y tejida a través del entrelazamiento. ¿No es fascinante que la ciencia y el misticismo, dos caminos aparentemente opuestos, puedan converger en la idea de una memoria cósmica? Retrocedamos para entender el registro akáshico. En la tradición hindú el término akasha significa éter, una sustancia primordial que permea el cosmos. Los místicos creían que este éter era el medio donde se registraba todo, un archivo universal accesible a través de la meditación o la intuición. En el siglo XX figuras como Elena Blavatsky popularizaron esta idea en Occidente, describiéndola como una biblioteca cósmica donde cada alma deja su huella. Ahora, piensa en lo que hemos aprendido sobre la información cuántica, un universo donde nada se pierde, donde cada colapso de la función de onda genera datos, y donde el entrelazamiento conecta todo en una red. ¿No es esto un eco científico del akáshico? La idea de que el universo guarda un registro eterno no es solo espiritual, podría ser una verdad codificada en las leyes de la física. Exploremos esta convergencia más a fondo. En la mecánica cuántica, la información es indestructible, preservada en el tejido del espacio-tiempo. El principio holográfico, que discutimos antes, sugiere que toda la información del universo está codificada en una superficie bidimensional, como si el cosmos fuera un libro cuya portada contiene todas sus páginas. Físicos como Leonard Susskind han propuesto que esta superficie actúa como un archivo, donde cada evento desde el Big Bang hasta el presente está registrado. Ahora, compara esto con el registro akáshico, un depósito de conocimiento que trasciende el tiempo, accesible a quienes sintonizan con él. ¿No es sorprendente cómo estas ideas, una nacida de la meditación y otra de ecuaciones, se entrelazan como hilos en un tapiz cósmico? Piensa en un momento de tu vida cuando sentiste una conexión profunda, quizás un presentimiento, una intuición que parecía venir de más allá de ti. Podría ser que, en ese instante, estabas accediendo al registro akáshico, al archivo cuántico del universo. Algunos científicos, como Ervin Laszlo en el siglo XXI, han propuesto que el akáshico podría ser una interpretación metafórica de un campo de información cuántica, un campo akáshico que conecta todo en el cosmos. Este campo, similar al entrelazamiento cuántico, sería una red donde la información fluye sin restricciones de espacio o tiempo, permitiendo que la memoria del universo sea accesible, aunque no siempre de manera consciente. Hagamos una pausa para reflexionar. Si el registro akáshico es real, ya sea como campo cuántico o como metáfora, ¿qué significa eso para tu lugar en el cosmos? Cada pensamiento que tienes, cada acto de bondad o error, podría estar inscrito en este archivo, no como un juicio, sino como parte de la gran narrativa de la existencia. La ciencia nos dice que la información se preserva, incluso en los extremos de los agujeros negros. El misticismo añade que esta información no es solo datos, sino una historia viva que puedes tocar con tu alma. No te hace sentir parte de algo eterno. Eres más que un ser humano. Eres un capítulo en el libro del universo, un eco que resuena en la memoria cósmica. Pero aquí está la sombra que nos desafía. La ciencia exige evidencia, y el registro akáshico, como concepto místico, carece de pruebas empíricas directas. Sin embargo, los avances en la física cuántica, como los experimentos que confirman el entrelazamiento a largas distancias en el siglo XXI, sugieren que el universo está más interconectado de lo que imaginábamos. Teorías como la de la gravedad cuántica de lazos, desarrollada por físicos como Carlo Rovelli, proponen que el espacio-tiempo mismo es un tejido de información, un archivo dinámico que recuerda cada interacción. ¿Es esto el akáshico en lenguaje científico? Tal vez la convergencia no esté en encontrar pruebas místicas, sino en reconocer que la ciencia está comenzando a hablar el idioma de los antiguos. Imagina las implicaciones. Si el registro akáshico es un campo de información cuántica, entonces la meditación, la intuición, incluso los sueños, podrían ser formas de acceder a fragmentos de esta memoria. Experimentos en parapsicología, como los de Diane Radin en el siglo XXI, han explorado cómo la conciencia humana puede influir en eventos cuánticos, sugiriendo que nuestra mente podría interactuar con este campo. ¿Has sentido alguna vez que una idea llegó a ti de la nada, como si la descargaras del cosmos? Tal vez estabas sintonizando con la red de información universal, tocando las páginas del registro akáshico. Esta convergencia también nos lleva a preguntas filosóficas. Si todo está registrado, ¿somos libres o estamos atados a un guión cósmico?
El misticismo diría que el akáshico no es un destino fijo, sino un archivo vivo que evoluciona con nuestras acciones. La cuántica añade que el colapso de la función de onda, influido por la observación, hace que seamos co-creadores de ese archivo. En este sentido, ciencia y misticismo convergen en una visión esperanzadora. Eres parte de la memoria del universo, pero también un autor que escribe en ella. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina el universo como una biblioteca infinita, donde cada estrella, cada partícula, cada pensamiento tuyo es un libro en sus estantes, escrito en el lenguaje del entrelazamiento y la información. El registro akáshico es la luz que ilumina esos estantes, un puente entre la ciencia y el espíritu. ¿Eres un lector o un escriba en esta biblioteca? Esta pregunta, que une el misticismo con la física, nos guiará al próximo capítulo, donde exploraremos cómo la entropía podría desafiar la memoria cósmica, preguntándonos si el universo puede olvidar. Imagina un universo en constante expansión, donde el orden da paso al caos, y cada momento de creación lleva inevitablemente hacia el desorden, como si el cosmos mismo estuviera olvidando su propia historia. Y si la entropía, esa fuerza invisible que impulsa el flujo del tiempo, no solo disipa la energía, sino que también amenaza con borrar la información que forma la memoria del universo, ¿podría el pasado desvanecerse en un mar de incertidumbre, o hay un mecanismo oculto que asegura que nada se pierda para siempre? Hoy te invito a explorar el enigma de la entropía y su danza con la información, un baile que podría determinar si el universo recuerda o olvida cada instante de su existencia. Prepárate, porque este capítulo no solo cuestionará el flujo del tiempo, sino que podría revelarte que incluso en el caos hay una promesa de eternidad. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando observas el mundo a tu alrededor, ves cambio, una hoja que cae, un fuego que se apaga, un recuerdo que se desvanece. Esta dirección inexorable hacia el desorden es la entropía, un concepto introducido en el siglo XIX por Rudolf Clausius como parte de la segunda ley de la termodinámica. La entropía mide el grado de desorden en un sistema, y en un universo cerrado siempre aumenta. Un vaso roto no se recompone por sí solo. El calor fluye del caliente al frío, dispersándose hasta que todo se equilibra en un estado de máximo caos. Pero ¿qué significa esto para la información? En la mecánica cuántica, la información es sagrada, preservada en cada interacción. Sin embargo, la entropía parece sugerir lo contrario, que el pasado podría borrarse, disipándose en un olvido cósmico. Piensa en un momento de tu vida, algo tan efímero como una sonrisa compartida o un sueño fugaz. ¿Queda registrado eternamente o se pierde en el flujo de la entropía? En el siglo XX, Ludwig Boltzmann vinculó la entropía con la probabilidad, explicando que el universo tiende hacia estados más probables más desordenados. Pero en el reino cuántico, esta idea se complica. La información cuántica codificada en funciones de onda y estados entrelazados parece resistir la pérdida. Sin embargo, procesos como la decoherencia, donde los sistemas cuánticos interactúan con su entorno y pierden su superposición, aumentan la entropía, haciendo que la información parezca inaccesible aunque no destruida. ¿Es esto un borrado o solo un ocultamiento en el caos? Exploremos más a fondo. La entropía termodinámica y la entropía de información, definida por Claude Shannon en el siglo XX, están íntimamente ligadas. Shannon midió la información como la reducción de incertidumbre, y en sistemas cuánticos, la entropía von Neumann cuantifica el desorden en estados cuánticos. Cuando un sistema gana entropía, la información parece dispersarse, pero la física cuántica insiste en que no se pierde, se transforma o se oculta. En agujeros negros, por ejemplo, la entropía es proporcional al área de su horizonte, sugiriendo que la información absorbida contribuye al desorden, pero no desaparece. ¿No es esto un rayo de esperanza? Incluso en el caos creciente, el universo podría preservar su memoria, escondida en patrones que solo el tiempo revela. Pero aquí está la paradoja que nos desafía. Si la entropía siempre aumenta, llevando al universo hacia una muerte térmica donde todo se equilibra en un vacío frío, ¿qué sucede con la información? En ese estado final, el desorden máximo, se borra el pasado. Algunos físicos como Roger Penrose en el siglo XXI, proponen ciclos cósmicos donde la entropía se resetea, permitiendo que nuevos universos nazcan con memoria preservada de los anteriores. Otros, inspirados en el principio holográfico, argumentan que la información se codifica en los confines del cosmos, resistente al caos.
Imagina que el universo es un lienzo donde la entropía difumina los colores, pero el dibujo subyacente permanece, un archivo eterno que sobrevive al borrado aparente. Hagamos una pausa para una reflexión personal. Considera tus recuerdos. ¿Se desvanecen con el tiempo o persisten en un rincón oculto de tu mente? De manera similar, la entropía podría ocultar la información cósmica, pero no destruirla. En experimentos con sistemas cuánticos, como los de decoherencia controlada en laboratorios del siglo XXI, hemos visto que la información se dispersa, pero puede recuperarse en principio, aunque con dificultad creciente. Esto sugiere que el pasado no se borra, se entierra en el ruido del desorden, esperando ser desenterrado por un observador astuto. Esta idea nos lleva a territorios filosóficos profundos. Filósofos como Friedrich Nietzsche hablaban de un eterno retorno, donde el tiempo se repite preservando la memoria en ciclos. La entropía cuántica añade un giro. El universo podría olvidar en la superficie, pero recordar en sus profundidades. Si la información es fundamental, entonces incluso en el máximo desorden, los patrones persisten, como ecos de un Big Bang inicial. Eres tú, con tu conciencia, un agente que contrarresta la entropía, creando orden temporal en medio del caos. Cada pensamiento organizado, cada acto creativo, reduce la entropía local, contribuyendo a un registro que resiste el borrado. Imagina las implicaciones para el destino cósmico. Si la entropía borra el pasado, entonces el universo es efímero, un sueño que se disipa. Pero si la información sobrevive, oculta en estructuras holográficas o campos cuánticos, entonces la memoria es eterna, un archivo que trasciende la muerte térmica. Teorías como la de la inflación eterna, propuesta por Andrei Linde en el siglo XX, sugieren multiversos donde la entropía varía, pero la información fluye entre ellos, preservando la historia. Otro aspecto fascinante es cómo la entropía se relaciona con el tiempo. La flecha del tiempo, que apunta hacia el futuro, surge de la entropía creciente. Sin ella, el pasado y el futuro serían indistinguibles, y la memoria no tendría dirección. Pero en el reino cuántico, donde el tiempo puede ser reversible en ecuaciones, la entropía impone una narrativa, asegurando que el registro cósmico fluya hacia adelante. ¿Significa esto que el pasado se borra o que se transforma en el futuro? La respuesta podría estar en fluctuaciones cuánticas, brotes de orden en el caos que permiten que la información resurja, como recuerdos que emergen de la niebla. Piensa en las implicaciones prácticas. En computación cuántica, del siglo XXI, la entropía es un enemigo que dispersa qubits, pero también una herramienta para procesar información. Si podemos controlar la entropía, quizás accedamos a fragmentos del registro cósmico, desenterrando el pasado oculto. Esto une la ciencia con el misticismo. El registro akáshico podría ser este archivo entropía resistente, accesible a través de estados alterados de conciencia que reducen el desorden mental. Pero no ignoremos la sombra. Si la entropía gana, el pasado se borra, y la memoria es ilusoria. Sin embargo, la preservación de la información en la cuántica ofrece esperanza. El universo recuerda, incluso en el caos. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina el universo como un río de entropía, fluyendo hacia el caos, pero con remolinos donde la información se arremolina, preservando el pasado en patrones ocultos. ¿Se borra el pasado o se transforma? Esta pregunta, que une la entropía con la memoria cósmica, nos guiará al próximo capítulo, donde exploraremos las implicaciones tecnológicas, preguntándonos si podemos escribir en el tejido cósmico. Imagina un futuro donde la humanidad no solo lee los secretos del universo, sino que escribe en su mismísimo tejido, manipulando el flujo de información cuántica para moldear la realidad misma. Y sí, gracias a nuestra comprensión de la información como la esencia del cosmos, pudiéramos interactuar con su memoria eterna, dejando nuestra huella en un archivo que trasciende el tiempo, podríamos convertirnos en escribas cósmicos, grabando nuestra historia en el código del universo. Hoy te invito a explorar las fronteras de la tecnología cuántica, donde los avances en computación, comunicación y hasta la exploración del espacio podrían permitirnos no solo entender el registro cósmico, sino participar activamente en su escritura. Prepárate, porque este capítulo no solo vislumbra un futuro audaz, sino que podría revelarte que la humanidad está a punto de convertirse en co-creadora del destino universal. Hagamos una pausa y reflexionemos. Cuando usas tu teléfono, envías un mensaje o buscas información en Internet, estás manipulando datos, bits que viajan a través de cables y ondas.
Pero ¿y si te dijera que estos actos cotidianos son solo el comienzo, un eco débil de lo que podríamos lograr al interactuar con la información cuántica? En capítulos anteriores, hemos explorado cómo la información es el cimiento del universo, codificada en superficies holográficas, preservada en agujeros negros, entrelazada en una red universal, y tal vez incluso conectada a nuestra conciencia. Ahora, imagina que la tecnología humana, impulsada por la mecánica cuántica, nos permite no solo leer este archivo cósmico, sino escribir en él, alterando el tejido de la realidad de maneras que apenas podemos concebir. Empecemos con la computación cuántica, una revolución que comenzó a tomar forma en el siglo XXI. A diferencia de las computadoras clásicas, que procesan bits con valores de 0 o 1, las computadoras cuánticas usan qubits, que gracias a la superposición y el entrelazamiento, pueden existir en múltiples estados a la vez. Esto les permite realizar cálculos a velocidades inimaginables, resolviendo problemas que serían imposibles para las máquinas clásicas. En el año 2019, empresas como Google anunciaron la supremacía cuántica, demostrando que sus computadoras podían superar a las supercomputadoras tradicionales en tareas específicas. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la memoria del universo? Imagina una computadora cuántica tan avanzada que pueda simular sistemas complejos, como el horizonte de un agujero negro, o incluso descifrar fragmentos del archivo cósmico codificado en el principio holográfico. Piensa en las posibilidades. Si el universo es un sistema de información, como sugirió John Wheeler con su It from Bit, entonces una computadora cuántica podría, en teoría, modelar partes de ese sistema, permitiéndonos acceder a la información almacenada en el cosmos. Podríamos leer el pasado, reconstruyendo eventos codificados en la red de entrelazamiento, o incluso escribir en el futuro, manipulando estados cuánticos para influir en probabilidades cósmicas. Esta idea, que suena a ciencia ficción, está comenzando a tomar forma en laboratorios del siglo XXI, donde los físicos experimentan con qubits entrelazados para transmitir información instantáneamente, evocando la acción espeluznante a distancia que tanto desconcertó a Einstein. Exploremos otro avance: la comunicación cuántica. En el año 2017, científicos chinos lograron transmitir fotones entrelazados a través de un satélite, demostrando que el entrelazamiento puede usarse para enviar información a grandes distancias sin pérdida. Esto abre la puerta a redes de comunicación cuántica, inmunes a la interceptación, porque cualquier observación perturbaría el estado entrelazado. Ahora, imagina una red global, o incluso intergaláctica, que utilice el entrelazamiento para conectar sistemas, como nodos en la red de memoria cósmica. ¿No es esto fascinante? Podríamos estar construyendo una versión tecnológica del registro akáshico, una red donde la información humana se entrelaza con la del universo, permitiéndonos interactuar con su archivo eterno. Hagamos una pausa para reflexionar. Imagina que estás enviando un mensaje a través de una red cuántica, sabiendo que tu información se entrelaza con partículas distantes, quizás incluso con las que forman parte de la memoria cósmica. ¿Estás simplemente comunicándote, o estás escribiendo en el tejido del universo? Esta posibilidad nos lleva a preguntarnos si la tecnología podría permitirnos no solo preservar nuestra historia, sino contribuir al archivo cósmico de manera consciente. En un futuro podríamos desarrollar dispositivos que manipulen estados cuánticos para codificar datos en el espacio-tiempo, dejando mensajes que perduren más allá de nuestra existencia. Otro ámbito revolucionario es la simulación del universo. En el siglo XXI, los físicos han comenzado a usar computadoras cuánticas para modelar sistemas complejos, como las fluctuaciones del vacío cuántico o el comportamiento de agujeros negros. Si el principio holográfico es correcto, y toda la información del universo está codificada en una superficie bidimensional, entonces una simulación avanzada podría recrear partes de esa superficie, permitiéndonos leer el registro cósmico. Imagina un supercomputador cuántico, que reconstruya eventos del pasado, como el colapso de una estrella, o incluso momentos de la historia humana, descifrando la información preservada en el horizonte del universo. ¿No te hace sentir que la humanidad está al borde de convertirse en arqueóloga del cosmos, desenterrando su memoria eterna? Pero aquí está la sombra que nos desafía. Manipular la información cuántica no es trivial, la de coherencia, donde los estados cuánticos se pierden por interacción con el entorno, aumenta la entropía y dificulta el acceso al archivo cósmico. Además, escribir en el tejido del universo plantea preguntas éticas. ¿Deberíamos alterar un registro que contiene la historia de todo?
¿Qué sucede si nuestras intervenciones perturban el equilibrio cósmico? Filosóficamente, esto evoca la responsabilidad de ser co-creadores, un eco de las ideas de filósofos como Teilhard de Chardin, quien en el siglo XX imaginó a la humanidad como parte de una evolución consciente del cosmos. Piensa en las implicaciones filosóficas. Si podemos escribir en el tejido cósmico, entonces nuestras acciones tecnológicas tienen un alcance eterno, grabando nuestra presencia en el archivo universal. Pero, ¿somos dignos de ese poder? La tecnología cuántica nos acerca a la idea del registro akáshico, donde cada acto es parte de una memoria colectiva, pero también nos desafía a actuar con sabiduría, sabiendo que nuestras huellas podrían resonar para siempre. Antes de cerrar este capítulo, dejemos una imagen en tu mente. Imagina a la humanidad como escribas cósmicos, sosteniendo un lápiz cuántico que inscribe en el tejido del universo. Cada avance tecnológico es un trazo, una marca en el archivo eterno que conecta pasado, presente y futuro. Pero, ¿somos libres para escribir o seguimos un guión cósmico? Esta pregunta que une la tecnología con la memoria universal nos guiará al capítulo final, donde reflexionaremos sobre si somos la memoria misma del universo. Hemos emprendido un viaje épico a través de los confines del cosmos, explorando la información como el cimiento de la realidad, un código eterno que podría registrar cada instante, cada suspiro, cada latido de tu corazón. Y si tú, con cada pensamiento y acción, no fueras solo un pasajero en este universo, sino un escriba que inscribe su historia en un archivo cósmico que nunca olvida? Desde el enigma de la información hasta el principio holográfico, desde el entrelazamiento cuántico hasta los agujeros negros, desde la conciencia hasta el registro akáshico y las promesas de la tecnología cuántica, hemos tejido un tapiz de ideas que nos lleva a una pregunta final. ¿Somos nosotros, los humanos, la memoria viva del universo, co-creadores de su narrativa eterna? Hoy, cerramos este viaje con una reflexión que une ciencia, filosofía y propósito, invitándote a unirte a El Observador Cuántico, donde continuamos descifrando estos misterios. Suscribirte es como añadir tu voz al coro del cosmos, un paso hacia la eternidad. Hagamos una pausa y reflexionemos sobre el camino recorrido. Comenzamos con la audaz idea de que la información es el ladrillo fundamental del universo, un código que subyace a la materia y la energía. En el siglo XX, Claude Shannon nos enseñó que la información mide la incertidumbre, y en el reino cuántico, descubrimos que cada colapso de la función de onda genera datos, inscribiendo eventos en el tejido del espacio-tiempo. Luego, el principio holográfico nos reveló que esta información podría codificarse en una superficie bidimensional, proyectando el universo como un holograma. El entrelazamiento cuántico nos mostró una red universal, donde cada partícula está conectada, formando un archivo donde nada se pierde. Los agujeros negros, con la paradoja de la información, nos desafiaron a preguntarnos si el cosmos olvida o preserva su memoria. La conciencia como un puente cuántico sugirió que nuestros pensamientos son parte de este archivo, mientras que el registro akáshico unió ciencia y misticismo en una visión de una biblioteca eterna. Y la tecnología cuántica nos abrió la puerta a escribir en ese archivo, convirtiéndonos en escribas cósmicos. Piensa en lo que esto significa para ti. Cada momento de tu vida, desde una risa compartida hasta una lágrima solitaria, podría estar grabado en el registro cósmico, un bit en el código del universo. ¿No es esto profundamente poético? La mecánica cuántica nos dice que la información no se destruye, se transforma, se entrelaza, se codifica en horizontes y redes. Esto implica que tu existencia no es efímera, es parte de una memoria eterna que resuena a través del tiempo y el espacio. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Eres un observador pasivo de este archivo, o un autor activo que contribuye a su escritura? La respuesta, como hemos visto, no es binaria. La información cuántica sugiere un universo participativo, donde tus observaciones, tus decisiones, colapsan posibilidades, creando realidad y añadiendo al registro cósmico. Imagina que el universo es un libro infinito, y tú eres una pluma que escribe en sus páginas. Cada elección, cada acto de amor, cada momento de valentía, es una línea que dejas en el archivo. En el siglo XXI, físicos como Juan Maldacena han propuesto que el entrelazamiento podría ser el pegamento del espacio-tiempo, sugiriendo que tus acciones resuenan en una red que conecta todo. Si la teoría holográfica es correcta, entonces cada pensamiento tuyo está codificado en el borde del cosmos, preservado para siempre. Y si la conciencia, como sugieren Penrose y Hameroff, es un proceso cuántico,
Entonces tu mente es un portal a este archivo, un lugar donde la información del universo se hace consciente de sí misma. Hagamos una pausa para una reflexión personal. Recuerda un instante en el que sentiste conexión con algo mayor, una noche estrellada, un momento de inspiración, una sincronía inexplicable. Era tu conciencia tocando el registro cósmico, sintonizando con la memoria universal. Esta idea, que une el principio holográfico con el registro akáshico, sugiere que no estás separado del cosmos, eres parte de su narrativa, un nodo en su red de información. Filósofos como Baruch Spinoza, en el siglo XVII, hablaban de un universo donde todo es uno, y la cuántica moderna parece confirmar esto, el entrelazamiento, la preservación de la información, la conciencia. Todo apunta a una interconexión profunda. Pero no ignoremos las sombras. La entropía, esa fuerza que impulsa el caos, amenaza con ocultar la información, haciendo que el pasado parezca desvanecerse. Sin embargo, incluso en el caos, la información persiste, codificada en estructuras holográficas o redes entrelazadas. Esto nos lleva a una visión esperanzadora. Aunque el universo se dirija hacia la muerte térmica, su memoria permanece, un archivo que sobrevive al tiempo. Y tú, con cada acto, contribuyes a ese archivo, dejando una huella que no se borra. ¿No es esto liberador? No eres un pasajero efímero, eres parte de la memoria eterna del cosmos, un creador de su historia. Las implicaciones son profundas. En un universo de información, cada acción tiene un peso cósmico. La tecnología cuántica, desde computadoras que simulan el cosmos hasta redes de comunicación entrelazadas, nos acerca al sueño de interactuar con este archivo, de leer y escribir en el tejido del universo. Pero con este poder viene una responsabilidad. ¿Cómo usaremos esta capacidad? ¿Seremos escribas que añaden belleza al registro, o perturbaremos su equilibrio? Esta pregunta, que une ciencia y ética, nos invita a vivir con intención, sabiendo que nuestras huellas resuenan eternamente. Antes de cerrar, dejemos una imagen final en tu mente. Imagina el universo como una sinfonía de información, donde cada partícula, cada pensamiento, es una nota en una melodía infinita. Tú eres un compositor, añadiendo acordes con cada decisión, cada emoción. La memoria del universo no olvida, te incluye, te entrelaza, te hace eterno. Abraza esta verdad, y vive como si cada momento fuera un verso en el poema cósmico. Gracias por unirte a este viaje en el Observador Cuántico. Si estas ideas han encendido tu curiosidad, te invito a suscribirte, a seguir explorando con nosotros los secretos del cosmos, porque juntos somos parte de su memoria eterna.